Estás escuchando El Rompeolas. Nuestra siguiente invitada es Malena Millares. Ella es poeta, escritora. Y descubrió esa faceta que tenía, pues no al principio, sino que, bueno, realmente siempre la trabajó, pero digamos que no la sacaba partida hasta pasado unos años, ¿no? Es la hija de Eduardo Millares Sal, y que autor también de Chojuá. ¿Quién no ha dicho aquí en Canarias? Chojuá, ¿no? Bueno, pues ayer se presentaba un libro sobre Chojuá, y vamos a hablar ahora con ella, que nos va a contar toda la historia desde pequeñita, en fin, con su padre, con Eduardo Millares, y también de una exposición muy interesante que está aquí en la capital en Santa Cruz de Tenerife, y que muchísima gente quizás no lo sepa, y todavía yo creo que estamos a tiempo de ir a verla. Malena, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Te hice una presentación de media hora que no sé si acerté todo. No, bueno, sí, lo de poeta, sí, esto es la última faceta de mi vida desde que me prejubilé. Y bueno, que siempre tuve desde pequeñita, siempre estaba escribiendo. Lo que pasa que, pues lo típico, por vergüenza, cuando eres una niña lo rompes todo y lo tiras a la papelera, ¿no? Sí. Y nada, y guardaba muy pocas cosas. Y ya cuando tuve tiempo, ya mi trabajo, mi vida, mis hijos, ya me permitieron tener más tiempo libre. Bueno, pues empecé a desarrollar un poco esa faceta que me gustaba, y lógicamente porque igual hay algo genético ahí por mis tíos José María y Agustín Millares Sal, pero no sé, muchas veces no tiene por qué haber genética ninguna, sino son cosas que te salen y ya está. Bueno, puede ser genética, puede ser ambientalista, ¿no? Entonces el propio ambiente pues quizás lo genera también. Y hay otra historia que me dijo mi compañero, el amigo Enrique Betancur ayer, dice, y futbolera. Sí, bueno, eso es que, ¿sabes qué pasa? Que desde que era una niña mi padre era muy futbolero, y sí, nosotros además vivíamos muy cerca del antiguo estadio insular que estaba en la zona de Ciudad Jardín, y claro, estábamos allí y él iba al fútbol, yo no iba, pero yo estaba en el patio, en el jardín allí de mi casa, y cuando, aparte que la iluminación del propio estadio me llegaba a casa, la veía iluminado el cielo por la noche, pues cuando se oía el gol, cuando se metía un gol, era una emoción tan grande la que yo sentía sin saber lo que estaba pasando. Yo no sabía lo que era, pero ese grito que tú sabes que es impresionante, ¿no? Que es como un montón de almas ahí que sale todo para afuera, pues a mí me emocionaba mucho. Y luego, claro, cuando entraba en casa, si la Unión Deportiva Las Palmas ganaba, pues entraba cantando el famoso Riqui Raca. Pero cuando la Unión Deportiva perdía, se pasaba 3 días, como decía mi madre, dices que no le puedes ni hablar del mal humor que se pone, pero yo creo que esto no pasa a todos los aficionados en todos los clubes del mundo, o sea que eso es una cosa normal, Malena, fíjate, porque es un sentimiento. Claro, fíjate lo que estás comentando, que yo me estás imaginando lo que estás contando, ¿no? Entonces me estás imaginando, tuve pequeña, ¿no? Allí en el jardín y escuchando, porque es que escuchabas, pero una cosa es lo que uno escucha, ¿no? Y otra es lo que te imaginas, porque claro, tú no estás viendo lo que está pasando allí. Claro que y no, entonces claro que a lo no. mejor hay una combinación mental que es brutal, ¿no? No, era algo como esotérico, fíjate. Para mí era como una cosa que venía como del más allá, porque yo era muy niña, y entonces aquel gol, eso y tal, todo, además que al llegar a mi casa se convertía como una especie de eco, era una cosa impresionante. Y claro, ahí ya empecé yo como, ¿qué es esto, no? Y después ya, pues lo típico, cuando en la adolescencia, cuando ya empecé a ir con mi novio y no sé qué, que ya todos, la pandilla, los chicos eran todos futboleros, pues ya entonces ya empecé a ir. Y yo llegué, bueno, pues claro, por la edad que tengo, vi a los míticos Tonono, a los Guedes, ¿sabes? Que tú sabes que fallecieron jóvenes, enfermos, y yo llegué a verlos para mí, bueno, yo lo recuerdo, pues una cosa como que he sido una privilegiada por llegar a ver a esos 2 míticos jugadores. No los vi mucho tiempo, porque ya te digo, fallecieron jóvenes, pero hasta tal punto que cuando Tonono falleció,
yo me sentí tan mal. Además se le hizo un entierro multitudinario, o sea, fue una cosa tremenda, que yo mandé al periódico un escrito sencillo, pero que me salía del alma, muy emotivo. Y tú no sabes la cantidad de gente que escribió, pues me eligieron, además lo pusieron entre las muchas cartas que hemos recibido y tal, no sé qué, hemos elegido las más emotivas. Y yo cuando me vi que en el periódico además firmaba M. y me vi que tengo el recorte guardado, ¿sabes? Porque la forma de expresarlo es que, como jugaba él, lo mezclaba con el sentimiento, lo que sentía, vamos, lo que yo sentía, y no sé, le gustó, a los del periódico les gustó. Digo, oye, pues ahí empecé yo a escribir. No, mira, periódico. Igual fue como, qué bueno, qué bueno. Malena, sí, cuéntanos antes que se nos quede atrás, la posición que está en Santa Cruz, antes que se nos quede atrás, y después ya entramos a hablar de Yohua si quieres. Sí, mira, esta exposición es un proyecto que bueno, Celso Hernández, el comisario, empezó a planear para hacer, porque claro, toda la familia de mi padre, o sea, la saga de los Millares Sal, eran 9 hermanos, bueno, ahora nada más que queda una tía mía, pero fueron en su momento 9 personas y todos, cada uno de ellos tocaba un palo del arte, unos la música, otros la literatura, la escritura y otros, y la mayoría, diría yo, la pintura, ¿no? Y entonces él eligió hacer la creación plástica, que como se titula la exposición, Creación Plástica en los Millares Sal. Decidió elegir eso, pero de alguna manera los 9 están representados en la misma exposición, bien por documentos, por el enlace entre uno y otro, y están los 9 hermanos ahí. Entonces se inauguró el 6 de febrero, que yo ahí no pude asistir porque justo era el día de mi cumpleaños, y me fui a Sevilla a celebrarlo. Pero nada, y ahora se clausura el día 20 de este mes, o sea, creo, si no me equivoco, creo que es el sábado que viene, ¿no? Pues yo la verdad que pienso que, y estando ahí, yo, porque fui en barco por la mañana y volví por la tarde, pero las personas que estén ahí, incluso los que nos estén oyendo de otras islas, no se la pierdan porque es maravillosa. Reunir a los 9 hermanos y a sus padres, a mis abuelos, porque también están representados ahí, en varias salas, además como la forma como él ha distribuido con tanto gusto y con tanto acierto, cómo va enlazando un hermano con otro, porque también es interesante que contactar con él para que haga una visita guiada y cómo elaboró toda la historia, ¿sabes? Es muy, muy, muy bonita y no se debe dejar ver, porque además hay, de mi tío Manolo Millares, hay una serie de obras que va a ser muy difícil volverlas a traer, porque han venido de Barcelona, de Madrid, de Cuenca, de Valencia, y eso, el trabajo, el coste de trasladar esas obras, el cuidado que hay que tener, porque son obras en relieve, sus arpilleras, sus homúnculos, todo eso no es una lámina que tú metes, proteges y la mandas en una caja o lo que, no, eso tiene un trabajo, vienen en unas cajas enormes especiales, porque claro, el deterioro de eso, hasta los comisarios de donde han salido, las exposiciones donde están, pues las personas encargadas de eso, llegaron a Tenerife, o sea, fueron para allá para ver cómo eso se colocaba, o sea, es un control tremendo y eso es muy costoso. Entonces, la oportunidad de ver eso ahora ahí, es un privilegio lo que ustedes tienen ahí ahora, de verdad. Mira, no sé si antes lo comentaste, ¿dónde estaba exactamente, Malena? La exposición, mira, está en Fundación Caja Canarias, ahí en el centro de Santa Cruz. Sí. O sea, está en Fundación Caja Canarias, y ya te digo, se puede contactar con él a través de la fundación, con el comisario, porque él les puede hacer una visita guiada y les va explicando todo, ¿sabes? Genial, entonces genial. Ahí están. Nada, pues todavía estamos a tiempo de verla para la gente que no la y obras de Jani y obras de mi padre, por supuesto, que participamos toda la familia. Bueno, háblame de tu padre, de Eduardo Millares Sal y de ese Yohua. ¿Qué tal estuvo la presentación? Mira, la presentación estuvo muy bonita, muy emotiva, porque, fue bastante gente, se llenó la sala, y entonces el primero que habló fue mi primo Michel Jorge Millares,
y bueno, pues él hizo una semblanza de mi padre, pero sobre todo a nivel artístico habló bueno, pues se puso en el contexto de la época, de lo que ellos vivieron, como en esa casa, pues debido a las dificultades económicas, porque ellos pasaron dificultades económicas en su infancia, pues debido a problemas, que a mi abuelo lo depuraron, era catedrático de literatura y bueno, pues lo típico, cuestiones de la época en que se vivió, la época política y también por el clero, en fin, una serie de cosas, pues él perdió su plaza de profesor, ¿no? Y entonces eran 9 hijos. Entonces ahí se pasó bastante mal, pero claro, vivían en un ambiente de arte que ahí lo que se desarrolló fue, ¿cómo te diría yo? Pues pudieron suplir esa falta de otro tipo de cosas pues con el arte. Yeah. Entonces mi abuelo que era, aparte de que era poeta, era escritor y también dibujante, y mi abuela que era pianista, pues entre ese ambiente y luego lo que cada uno tenía, lógicamente, pues ahí se fue desarrollando todo y cada uno de ellos con sus facetas, unos a otros se retroalimentaban, uno pintaba al otro, le hacía caricaturas, ¿me entiendes? O le hacía un retrato al otro. Allí hubo bueno, yo me imagino esa casa de pequeño, todos ellos, lógicamente ellos no habían nacido, y aquello tenía que ser una cosa... Pero fíjate, claro... No, fíjate que con las condiciones que había, fíjate, ¿no? Las condiciones que estás planteando sobre la mesa, esta es la que había. Y sin embargo, ¿cómo creció el arte? O sea, me parece increíble, ¿no? Que hayan utilizado la herramienta de la cultura y del arte para darle solución a toda la problemática que había, ¿no? Exacto, para evadirse. Y dentro de todo, pues, había alegría. Había alegría en esa casa, dentro de todo, porque... pues cada uno iba desarrollando lo suyo, pues mis tíos los poetas, los de la pintura, mi tío Totoyo la música, como mi tía Yeya, violinista, en fin, todos. Pero yo me imagino aquella casa con tanta gente y cada uno con lo suyo tenía que ser, como digo yo, como no sé, como una exposición familiar, una cosa extraña. Sí. Que uno, pues yo a veces lo pienso, digo, no me lo puedo imaginar con tanta gente, con 1 o 2 sí, pero con tanta gente imposible. Y encima con mis abuelos, que también le daban. Mi madre, es que es una cosa brutal. Claro, porque eran todos, ¿no? Cada uno una faceta. Todos, del primero al último, porque incluso mi tío Sisto, que murió con 20, no, apenas tenía 20 años, que también está representado en la exposición, incluso hay un retrato de él de su hermano Manolo precioso, era un hombre más guapísimo, alto, de ojos claros, pues él murió con eso, de tuberculosis, pues pensamos, claro, por las circunstancias de la época, pues eso, a lo mejor no una alimentación correcta, lo que sea, bueno, pues murió. Y él también, yo tengo poemas de él, no originales, lógicamente, pero tengo poemas de él, era también dibujante, bueno, ahí también se perdió un valor, pero lo que dejó con apenas 20 años, es magnífico todo. O sea que del primero, desde mi tío Agustín, hasta mi tío Todoyo, que fue el último, y pasando por mi padre, que estaba en medio, que fue el quinto, porque se quedó en medio. ¿Y cómo era tú recuerdas con tu padre? ¿Cómo era? Dame un esbozo más o menos, ¿cómo era? ¿Tú veías el arte en casa? Bueno, aparte era toda la familia, pero bueno, más particularmente allí. Como persona, mira, era un hombre muy tímido. Curioso. Era muy tímido, sí, curioso. Era tímido y yo te diría que esa timidez podía rayar hasta en la humildad. Era un hombre humilde, quiero decir, él no presumía de nada. No, la gente lo quería muchísimo, muchísimo. De hecho, ahora en las redes sociales, pues yo estoy tanto en Facebook como en Instagram, pero en Facebook mucha gente me ha pedido amistad, que eran compañeros de mi padre del Diario de Las Palmas, lógicamente muchísimo más jóvenes, porque mi padre ahora hubiese cumplido 100 años y a lo mejor estas personas tienen 70 y algo, lo que sea, ¿no? Y me coinciden, todos me dicen lo mismo, dice, era un hombre que cuando llegaba al periódico siempre con una sonrisa, porque ten en cuenta que en aquella época él llevaba la viñeta, porque era viñeta diaria, la tenía que llevar, no es como ahora que la pasan por otros vías, ¿no?
tenía que llevarla debajo del brazo, como si dijéramos, ¿no? Y cuando llegaba allí, dice que siempre con una sonrisa, saludando a todo el mundo, nunca tuvo un problema con nadie, nada. O sea, era súper, como te digo, súper humilde, súper sencillo. Y después era muy socarrón, porque todo lo que tenía de parco en palabras, no era un hombre conversador. Sí, conversaba, claro, pero quiero decir, no como yo ahora que estoy aquí, sale que te dale, ¿no? Era todo... Es que tú eres Millares y acuariana, que entonces ya es diferente. Total, ¿Eh? total, del 6 de Te lo digo febrero, como dijiste total. antes que era tu cumpleaños en febrero, digo, El 6 de febrero, acuariana total, y tú sabes que vale. bueno, pero él era así, ¿no? Y después era la socarronería que él tenía, era, bueno, los amigos, la familia, los amigos, le decían muchas veces que contara el mismo chiste, porque él se ponía en una posición y empezaba a contar el chiste, ya nada más que verlo serio, contando el chiste, y se empezaban a reír, pero lo gracioso era eso, que cada vez que se veía de Eduardo, cuenta el chiste de tal, y mi padre lo volvía a contar y así, pero ya ellos sabían el principio, el medio y el final del chiste, pero era Sí. lo que Pero les era la gustaba forma, verlo a él. era la forma de que lo contaba, cómo lo verlo. significaba, exacto, cómo lo significaba. Entonces era gracioso, porque además él se inventaba sus frases, que después nosotros, la familia, los hijos, los amigos nuestros, todos lo decían, todo por ahí lo decían. Por ejemplo, una época que le dio por decir la caja, así, y de cualquier cosa que le decía la caja. Y entonces un día ya, papá, ¿por qué estás diciendo eso de la caja? Y entonces dice, no, dice, la caja de pino gallego, o sea, la caja de muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿pero por qué lo dice? Dice, no lo explicaba bien, pero nosotros interpretamos que es cuando él veía una situación que no le gustaba, Sí. o algo en televisión o lo que fuese, y es una noticia en la radio y tal, automáticamente el serio como que le salía dentro y decía, la caja, como diciendo, la caja de pino gallego, que me entierren ya, pues para que lo estoy viendo. Sí, este la acabó. Él era así, o sea, además tenía su humor negro, tremendo, era una cosa. Fíjate, todo era tremendo. ese perfil que me estás comentando, ¿no? Y después me dice que es tímido, fíjate tú qué curioso, ¿no? Era tímido y como padre, bueno, era súper cariñoso con nosotros, pero era un hombre muy, yo no sé si era despistado en sí, sino era un hombre, era como buen artista, era bohemio, y entonces estaba siempre como en su mundo. Era acuario también, yo por preguntarte algo. No, mi padre, esto es graciosísimo la anécdota, porque mi padre nació el 21 de junio, o sea, Ajá. que ahora el mes pasado cumplió los 100 años, 100. ¿no? Y a las 12 de la noche, justo cuando cambiaba, por lo menos en aquella época, el signo del zodiaco. O sea, creo que pasaba de Géminis a Cáncer, ¿no? Ajá. Tú sabes que el Géminis se suele decir toda la vida que tiene doble personalidad. Sí. Y entonces mi madre, que también tenía su chispa, como mi padre estaba eso en su mundo de artista, bohemio, ensimismado en sus cosas y tal, un día me dijo mi madre, fíjate tú, tu padre nació el 21 de junio a las 12 de la noche cuando cambia el zodiaco. Dice, nada, tu padre no tiene dos, tiene tres personalidades. Me decía. Es verdad. La dos de Géminis y la de Cáncer. Y la de Cáncer, y, claro. bueno, Claro. La de Cáncer, porque es que él era, no sé, ya te digo, era muy cariñoso. Él nos metió a mi hermano y a mí, porque mi hermano y yo nos llevamos 11 meses nada más. Sin embargo, con mi hermana son 11 años, 10 años y 11 años. Ajá. Y claro, pues tuvimos una época que estábamos los dos solos, y entonces nos ponía música clásica, nos acostaba en la alfombra del salón, y entonces nos ponía unas cojines como almohadas para que nosotros nos durmiésemos con la música clásica. Y claro, pues nosotros estábamos embelesados oyendo todo eso y tal, pero es que de repente aparecía, porque tenía, te digo, esta cosa de humor negro, y de repente aparecía y te asomaba una mano siniestra detrás de una cortina y se ponía a hacer cosas y tal, y claro, ya si tú estabas empezando a quedarte como medio atontada, claro, papá, te dabas un susto porque le gustaban ese tipo de bromas, ¿sabes? Sí, primero creaba un ambiente de tranquilidad absoluta, ¿no? Exacto. Sí, y además un ambiente así como para meterte en la música clásica, claro. Y de repente, pumba, sacaba esa mano siniestra y después aparecía él haciendo gestos, ojos, cara, boca, y yo, papá, y nos salíamos corriendo los dos. Qué bueno, y después qué bueno, también qué bueno. le gustaba, por ejemplo, con esos magnetofones antiguos, ¿sabes? De 2 rueditas, como yo les llamo, nos daba unos textos y nos ponía a hacer leer.
y yo el que recuerdo era uno que hablaba del gofio. Y yo era el gofio, con aquella voz de niña, el gofio, no sé qué, el gofio, no sé cuánto, y él todo eso lo grababa. Y yo tengo un cassette antiguo con eso, que para mí es un tesoro, que lo tengo que llevar a algún sitio para poderlo oír. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Era muy... Le gustaba hacernos participar en cosas que no eran muy propias a veces de niños. Mira, ahora un poco lo que comentaba al principio de la parte genética, que tú decías, que claro, la ambientalista que te decía yo, que también es que es brutal. Mira, y él tenía esa vinculación, siempre por ese humor, esa caricatura canaria, ese yohua. ¿Cómo recuerdas tú eso? Esa herramienta que utilizó tan interesante, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver, el estudio en casa había un cuarto pequeño, para hacer un estudio era pequeño, era un cuartito normal, y donde él allí tenía todo. Y él era, siempre, lo digo en todas partes, era unidimensional. Él no hacía sino pintar desde que se levantaba hasta que se iba a acostar. O sea, tenía sus ratos que se ponía a lo mejor a ver la tele o hacía un paseo o lo que sea. Pero estaba todo el santo día pintando, hasta tal punto que era tanta la obra que paría, que las terminaba, algunas están sin terminar. Yo tengo mucha obra de mi padre sin terminar en mis carpetas, pero para mí tienen el mismo valor. Pero eso hacía a lo mejor el esbozo con la lápiz, y después empezaba, porque él pintaba con gouache, con una pintura acrílica, y también las viñetas las hacía con tinta china. En esa época fueron con tinta china, y estaba todo el santo día pintando, y muchas obras la dejaba, como te digo, o no la terminaba inconclusa, o simplemente la terminaba pero no la firmaba, y entonces era mi madre la que venía y detrás, Eduardo, ¿y esto? Pero fírmalo. Yo te digo, yo creo que la mayoría están firmados porque mi madre, como siempre dice, siempre hay detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que mi madre lo era Eduardo, fírmalo, porque ella era una incondicional de todo lo de mi padre, ¿no? Y bueno, pues yo lo recuerdo. El bohemio hacía arte y se recreaba en el arte y pasaba más de lo demás, ¿no? Pero no lo valoraba. A ver, no es que no lo valorase, sino que él, como tenía esa facilidad, y era súper creativo y estaba siempre pintando, que era lo que a él le llenaba y le daba vida y lo hacía feliz, pues claro, muchas veces él me contó, eso anécdota me la contó él, que iba por la calle, porque no sé si llevaba un cuadro a enmarcar a no sé qué sitio. Nosotros vivíamos entre el linde con Ciudad Jardín y Alcarabanera, entonces no sé si por ahí había algún sitio de enmarcados, y lo llevó a enmarcar, y de repente se encontró con un amigo por la calle, o un conocido. Eduardo y tal, ¿qué llevas ahí? Le abrió la carpetita. Qué bonito y tal, ¿te gusta? Sí, toma, y se lo regalaba. Es que él era así, desprendido y generoso, ¿sabes? Y de hecho, cuando se hizo la antológica de él en el año 2000, a finales de 2011, principio de 2012, en el SICA, una exposición que duró 3 meses, los 3 hermanos decidimos, para no ofender a nadie, que las 170 obras que se pusieron en todas las salas del SICA iban a ser nuestras. Salvo una parte de primera de cuando él tenía 20 años, que las tenía tías que ya han fallecido, tías nuestras, ¿no? Y entonces decidimos por eso. Pues tú no tienes ni idea la cantidad de llamadas antes de la exposición que yo recibí, mi hermano igual. Mira, que en mi casa, que mi padre tiene, que no sé, porque todo el mundo quería que su obra estuviese ahí, porque luego sale un catálogo y son obras que se quedan catalogadas. Y tuvimos que, precisamente como habíamos acordado eso, para no ofender a nadie, coger de unos y de otros, ¿no? Pues dijimos, solo nuestras, que ya con lo nuestro teníamos, porque entre los 3 hermanos tenemos 300 obras de él. Claro. Entonces, claro, amén de las 5.000 o 6.000 viñetas que se pudieron rescatar del Diario de Las Palmas, que tenemos los originales. Y él, por ejemplo, cuando la hacía, antes de llevarla, de alguna manera se las enseñaba a ustedes, o yo iba directamente al periódico, comentaba alguna, la comentaba en casa, se reía. Mira, ¿Qué hacía? ¿Sabes qué pasa? Vamos a ver, son épocas que, por ejemplo, íbamos al colegio, estábamos muchas horas fuera. Después ya yo empecé a trabajar pues prácticamente con 19 años, pues estaba también 8 horas fuera, después los estudios, mi hermano, la carrera, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, no es que estuviésemos todo el santo día al lado de él, pero no solía enseñarla, es decir, mira lo que he hecho, no, en todo caso sería mi madre. Pero sí recuerdo que en una exposición de las tantas que él hizo,
tú sabes que cuando una obra se vende se pone un puntito rojo, cuando ya está vendida, para que si alguien se enamora, pues ya sabe que está vendida. Sí. Y entonces hizo un cuadro que estoy hablando contigo y lo tengo enfrente, lo estoy viendo, precioso, con unas sombreras de Lanzarote, y entonces yo cuando lo vi me enamoré de ese cuadro. Le dije, papá, ya yo estaba trabajando, le dije, papá, ese cuadro lo quiero. Dice, no, esto va para la exposición, no sé dónde era, va para la exposición. Papá, yo este cuadro lo quiero para mí. Pero que no, que esto va para la exposición. Digo, papá, yo te lo compro. Es el único cuadro que yo le compré a mi padre. Sí. Y salió, en la exposición salió ya con el punto rojo, porque era mío. Pero es el único, o sea, todo lo demás, pues han sido regalos, ha sido la herencia, todo. Pero el único cuadro del que yo presumo que, y además me acuerdo lo que me costó, 10.000 pesetas en aquel momento. Yo que era dinero en aquel momento, que era dinero. Hombre, y tanto que era dinero, pero a mí vamos, no me importó nada, porque es que necesitaba ese cuadro conmigo, porque sabía que nada más salir, inaugurarse la exposición, ese cuadro automáticamente iba a tener 100 novios, y yo dije, no, la única novia voy a Y ese cuadro que ahora que estás hablando conmigo lo estás viendo delante, me parece increíble, ¿viste? Lo estoy viendo, es precioso. Oye, Malena, mira, Malena, ya no tengo más tiempo y las ganas de seguir hablando contigo son inmensas. No te Así preocupes, que, pero hay una cosa importante, bueno, muchas cosas que has comentado, ¿no? Sí. Pero lo de tu padre, la saga de los millares, que me parece que es súper interesante el volverla a tocar. Y hay una cosa muy importante también para mí, y es que siempre tú escribías, hacías cosas y luego la quitabas y lo borrabas. Y no creías en eso, ¿no? Hasta que un día creíste. Entonces yo creo que eso nos ha pasado a muchos y nos pasa a muchas, ¿no? Ese momento que se escribe, que se le da para alguien y luego lo esconde y no sé qué. Entonces a mí me gustaría llamarte otro día y que pudiéramos hablar de esa experiencia como tú, un día te lanzaste y dijiste, coño, pues yo lo voy a hacer, ¿no? ¿Sabes? Me parece interesante. Sí. ¿Vale? Cuando tú quieras. Bueno, Malena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Me hubiera gustado, pero yo te llamo otro día y seguimos hablando del tema, ¿vale? Vale, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Saludos. Chao. Hasta luego. Besos, Chao. adiós. Chao. Bueno, pues nada, nos vamos con